hay un paso del maestro a la casi alumna. Bueno, es la parte femenina de cuando Juan dijo que viéramos una de nosotras la segunda parte de la conferencia, que me tocó a mí, pues bueno, nos pusimos un poco nerviosos porque es la primera vez. Entonces yo, como muletillas, diré lo mismo que decía el primer día que fui al juzgado, ¿no? Se le decía a los señores jueces, les decía, disculpen los problemas que pueda tener esta letrado por ser la primera vez, pues yo os digo lo mismo, ¿no? Que seáis compasivos con todas las deficiencias que pueda tener. Como es el Espíritu Santo el que habla, pues bueno, pues iremos poco a poco. Lo del Espíritu Santo es lo que está bien y lo que haga yo mal es que es lo humano, la parte de lo humano. Bueno, esta segunda sección, cuando Juan estaba dando la primera parte de la conferencia, he pensado yo, ha quedado tan bien, tan cerrado, ha quedado tan bonito y tan cerrado por qué Jesús no había venido a morir, ha quedado tan claro, considero incluso la gente que no lo había visto nunca, y ha quedado tan claro que he pensado yo, ¿qué sentido tiene esta segunda parte de la conferencia? Bueno, sentido siempre tiene, quiero decir, ¿qué puedo decir yo que pueda aportar realmente en esta segunda parte? Y entonces he pensado, es visto desde la parte humana, y me explico. Nos ha explicado cómo Jesús vino y los hombres no le aceptaron. Esta segunda parte era explicar por qué Juan el Bautista no le acepta, explica por qué los hombres no le aceptan. Explica por qué no le aceptan y piensa, y es más, si lo interiorizamos y lo personalizamos, nos diría, ojo, esto es lo que os puede pasar que haga que no admitáis al Mesías en vuestra vida. Entonces me parece que es como un añadido bonito a la otra conferencia, ¿no? Es decir, vamos a ver por qué Juan el Bautista no acepta a Jesús y sobre todo me gustaría personalizarlo a que cada uno reflexionara de todas estas cosas, qué puedo hacer en mi vida y qué puede estar funcionando en mi vida de forma que si viene el Mesías yo no le vea. Bueno, perdón. Todos conocemos, creo, el profeta Elías. El profeta Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que luchó contra dioses, contra una parte de Israel que había empezado a adorar a dioses paganos. Derrota a los profetas de los dioses paganos y sale victorioso. Y se va en un carro de fuego. Malaquías ya predijo que Elías regresaría. Malaquías es un profeta que viene a los 450 años. A mí esta parte es siempre la que menos me gusta, la de los años, los profetas y tal, pero bueno, es importante centrar históricamente el tema, ¿no? Malaquías viene a los 450 años y dice, Elías va a volver, y antes de que venga el Mesías, va a volver Elías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes del día grande y terrible del Señor. Esto lo dice Malaquías, ¿no? Va a volver, Elías va a volver. A los 400 años nace Jesús, Juan el Bautista, y viene Jesús, claro. Y viene Juan el Bautista, y dices, Jesús testificó que la venida de Elías se realizó en Juan el Bautista. Juan el Bautista era la persona que tenía que, igual que Elías, hacer a los judíos que aunque creían que estaban siguiendo la palabra de Dios, realmente no estaban siguiendo a Dios, y que iba a venir alguien que les iba a ayudar a seguir a Dios, ¿no? Y se lo tenía que haber hecho ver a los demás. Por eso él tenía que continuar la misión de Elías. Y Jesús dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. O sea, ya Jesús dice, el que ha venido Elías, y Elías es Juan el Bautista. Y aquí nos quedamos con todo el equipo. Porque Juan el Bautista no se reconoció a sí mismo como Elías. Cuando van y le preguntan, dicen, ¿tú eres Elías? Dice, no. Esta ignorancia de Juan refuerza las dudas acerca de Jesús. Antes había hecho José Antonio, ¿es verdad? José Manuel, perdón. José Manuel, que los grandes de la iglesia, ¿no? Aquellos que manejaban la iglesia, los sacerdotes, cerraron el camino porque no se unieron a Jesús, ¿no? Claro, el más grande entre los grandes era Juan el Bautista, en el mundo de Israel. Entonces, si él se hubiera unido a Jesús, todo hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero todos esos grandes sacerdotes que tenían dudas, si Juan el Bautista hubiera dicho, yo soy Elías y él es el Mesías, se hubiera disuelto y se hubieran unido a Jesús. O hubiera habido muchas posibilidades de que se unieran. Al decir Juan el Bautista, yo no soy, se cayó todo, ¿no? Los sacerdotes, que además no tenían ninguna gana de que fuera Jesús porque les cambiaba todo, ya se vieron como con fuerza para decir, tú no eres un farsante. Bueno, esto reitera, ¿no? Que en los 850 años ya envió al profeta Elías para hacer frente a los profetas de Baal, que es lo que habíamos dicho, ¿no? De ese Dios falso. En el monte Carmelo los derrotó con el poder de Dios.
Y esta era la misión de Juan el Bautista, derrotar esa falsa identidad religiosa que se había metido en Israel y abrirle el camino a Dios. Sin embargo, Elías subió al cielo en un torbellino de fuego y un carro antes de que pudiera completar su misión divina, de que pudiera bajar, ¿no? Es muy bonito. Él sube en un carro de fuego. Por lo tanto, otro profeta debe heredar y completar la inconclusa misión de Elías para romper los vínculos de las personas con Satanás. Este vínculo no se había roto y había que romperlo. Por esto, Malaquías dijo que Elías regresaría. Esto el pueblo judío lo sabía, se le había dado el mensaje, estaba preparado y lo sabía. Y anhelaba el regreso de Elías para convencerse de que venía el Mesías. Y decía, viene Elías y después el Mesías. Era un pueblo además preparado y por otra parte rígido, ¿no? Entonces pensaban, cuando venga Elías, viene el Mesías. Mientras no venga Elías, no viene el Mesías. Y esto era porque Dios lo había prometido en las Escrituras, ¿no? Va a venir alguien que va a preparar el camino del Mesías, en concreto Elías. Bueno, muchos judíos creían, como decía Paloma antes, que cuando viniera Elías iba a venir pues, con unas dosis de fabulación que iba a hacer que fuera innegable, ¿no? Iba a abrir un carro de fuego del cielo, claro, y nadie se puede negar, o sea, nadie lo puede negar. Si aparece de repente un señor volando con un carro de fuego y dice, yo soy, pues ya está, no hay discusión, ¿no? Entonces, esto es lo que muchos esperaban, ¿no? Igual que muchos cristianos de hoy esperan que la segunda venida de Jesús sea así, ¿eh? Que venga entre nubes, ¿no? En plan glorioso absolutamente, sin ningún género de duda, que no quede nada para la duda. Bueno, en lugar de eso, en lugar de ver a Elías en un carro de fuego, aparece Jesús, ¿no? Que afirma ser el Mesías. Entonces los discípulos, también porque la gente no quería que Jesús fuera el Mesías, ¿no? La gente que no le aceptaba, que no creía, que no quería amar al enemigo, que no quería volverse bueno, dice, va, tú vas a ser el Mesías, si eres un carpintero, no viene de ningún sitio. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está la prueba, no? Bueno, los discípulos que no sabían se quedaban como pensando, ¿no? Efectivamente, ¿dónde está Elías? ¿No? Eran gente bastante ignorante, no amaban a Jesús pero no tenían mucha preparación, ¿no? No eran los elegidos. Los que tenían que haber venido, fueron los de detrás. Pues se quedaron así como un poco atontados, ¿no? Y dijeron, oye, esto es verdad, ¿dónde está Elías? Y fueron a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿dónde está Elías? Porque dicen que tiene que venir primero. Los que saben, de verdad, que son nuestros sacerdotes, dicen que Elías tiene que venir primero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Elías no ha venido. Y Jesús les dijo, ya ha venido, es Juan el Bautista. Ese es el Elías que la gente estaba esperando. Y esto lo dice Jesús, y se lo dice a sus discípulos. Y ahí le tenemos. Como los discípulos sí que creían que Jesús era el Mesías, aceptaron totalmente que Elías era Juan el Bautista. Pero claro, esto lo tenía que aceptar otra gente, incluso ante la negación de Juan. Y si Juan hubiera dicho sí, aquí no habría habido problema. Pero como Juan dijo que no, pues la cosa se complicó bastante. Dice, si están dispuestos a aceptarlos, él es Elías que ha de venir. Es decir, esto es lo que hay. Porque muchas veces cuando recibimos la palabra de Dios, yo hablo por mí, me dice las cosas claras, literales. Esto es es así, sigue por ahí. Y entonces yo empiezo, pues a lo mejor no es verdad, a lo mejor no lo he oído bien, a lo mejor, porque a lo mejor esto no es así, ¿no? Porque ¿y si no es así? ¿Y si no tal? Esto no encaja exactamente, ¿por qué va a ser así? Entonces, Jesús claramente dice, como la gente que verdaderamente habla por el Espíritu Santo, dice, si quieres oír, perdona, si quieres oír, oye, esto es así. Si quieres oír, oye, Juan es Elías. El que quiera aceptarlo, que lo acepte y el que no, pues mala suerte. Bueno, esto complicó mucho las cosas a Jesús, que Juan el Bautista dijera que no. Al decir Juan que no era Elías, claro, toda la curia judía se volvió contra él. Y incluso fueron a preguntarle explícitamente, ¿eres tú Elías? Y él dijo no. Es que lo negó varias veces dijo que no era Elías. Ahora llegamos a la conclusión de por qué Juan dice que no. Una persona preparada, de la familia de Jesús, que en ciertos momentos incluso recibe la revelación del Espíritu Santo cuando le bautiza y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y luego va y suelta que él no es Elías. Primero vamos a ver un poco cómo queda esto dentro del mundo judío, ¿no? Un judío de pro
sacerdote, que además no le gusta mucho cómo viene Jesús, que no respeta el sábado, que come con publicanos, en fin, que esto como que no le va mucho. Dice, vamos a preguntarle a Juan, y Juan dice que no. ¿Y quién dice que no? ¿Cómo veían los judíos a Jesús? Esto es fuerte, fuerte. Pues era un hombre joven sin educación que se cría en la casa de un carpintero. Todos sabemos que en aquella época los que mandaban eran los sacerdotes, ¿no? Estaba establecida en castas, la casta superior era la de los sacerdotes, los carpinteros pues no pintaban mucho. Pues este era un hombre hijo de un carpintero, por lo menos en apariencia, que aparece de repente y se llama a sí mismo el Señor del Sábado. Los ascensores no funcionan, pero este señor dice que el sábado puede hacer lo que él quiera porque él es el dueño del sábado. Y lo mancillaba. Hace afirmaciones extraordinarias. Adquirió la reputación de alguien que quería abolir la ley, que para los judíos era la base de la salvación. Claro, un hombre que se permite decir que el sábado no es más importante, que el sábado no está hecho, que el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, pues imagino que a los judíos diría, este ya es que lo quemamos directamente. Pero no solo en eso, sino unas personas que lapidaban a la mujer que se acostaba, que era adúltera, y las prostitutas las mataban, coge a sus discípulos de ellos, de los pescadores, de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas y de los pescadores, y además come y bebe con ellos. Pues por la mala reputación, quiero decir, es que hay que imaginarse la situación, porque ahora lo vemos como que ya entendemos que Jesús es el Mesías, y decimos, todo esto lo hacía, claro, era el Mesías, quería salvar a los pobres, ¿no? Pero nos tenemos que poner en esa situación. Si ahora viniera alguien que dice, estoy conectada con Dios, estoy conectada con Dios, y se va a Las Vegas, a los casinos, ¿qué diríamos? ¿Qué hacen los casinos? Si es Mesías, ¿qué hacen los casinos? ¿Jugar? ¿Qué hacen los casinos, no? Claro, porque tiene que salvar a los pecadores, ¿no? Pero eso te da mala reputación. ¿Qué hacen los casinos? Exacto. O en Las Vegas, que es en Las casinos Vegas, y yo qué sé, prostitución. igual, digo Vegas como puedo decir cualquier otro lado, ¿no? Prostitución y juego. Entonces, claro, los líderes persiguen a Jesús. Claro, es que este cajón, es que les quita el poder. Les quita el poder, porque el que tiene poder de decir tú te salvas y tú no, tú te mato, y a ti no te mato, es una persona poderosa. Y como el ser humano la naturaleza caída no la tenía quitada, no la había desaparecido en él, pues los sacerdotes también la tenían, y el poder es muy difícil de quitar, ¿no? Dice, bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Que en una ocasión una prostituta llega a Jesús llorando. Esto es una de las escenas más bonitas del Evangelio, ¿no? Una prostituta, pero con sus lágrimas le limpia los pies, que los tenía cansados de andar, ¿no? Como allí andaban con sandalias, los pies sufrían mucho y casi siempre los tenían con heridas, ¿no? Y esta mujer, ante unos pies doloridos, probablemente con infección, ¿no? O alguna infección, los unge con un frasco, llora en él y le consuela, ¿no? Le da todo su amor. Y era una prostituta. Y Jesús lo aprueba. Reprendió a los discípulos cuando se quejan de ella. Le dice, ¿qué haces con una prostituta ahí, no? Que vienes, una mujer de pecadora y encima te limpia los pies y a ti te parece bien. Y Jesús estaba viendo el corazón de amor de esa mujer, ¿no? Y el amor no tiene ninguna traba, da igual quién seas, todo el mundo se puede redimir por el amor. ¿Le gusta a los judíos o no? ¿Le gusta a los católicos o no? ¿Le gusta a los budistas o no? ¿Le gusta a quien le guste? El amor redime. Y el amor por Dios y por su enviado redime. Y esa es la salvación. Y Jesús lo sabía, claro, era el enviado. Y entonces deja que esa mujer le lave los pies. Aunque sus propios discípulos, fijaros, que eran ignorantes, estaban curando, como decía Paloma, no te curan, te cura una enfermedad, pero la enfermedad sigue, hay que seguir trabajando. Estaban en ello, no estaban en el proceso, se quejan. La prostituta, fíjate qué malas compañías, qué mala reputación y qué puesto. Imagínate luego los fariseos, pero si creo que los días estuvo una prostituta y todo, que le lavó los pies y se dejó. Además, parece que Jesús se ponía a sí mismo en igualdad con Dios y afirmó que nadie podía entrar en el reino de Dios excepto a través de él. Esto ya es el finiquito. Ya está. Ya está camino de la cruz. Quiero decir, a un judío que daban las gracias a Dios, ¿no? Dice, los fariseos iban a la iglesia y daban gracias. Gracias, Señor, por no ser mujer. Gracias, Señor, por no ser inculto. Gracias, Señor, por no ser pobre. Este va y le dice ahora, el que entra en la reino de los cielos por mí, que es un carpintero, que vengo aquí, mírame. Y dice, sí, después. Esto después. Es que no es fácil, pero esto tiene una traslación clara en nuestro mundo ahora, O sea, porque nosotros somos occidentales, muy cultitos, ¿no? Con una vida tal, una profesión decente, ¿no? Nos movemos bien. Va a venir alguien ahora a decirnos, no, perdona, dejas todo eso de lado y me sigues. Pues a lo mejor decimos lo mismo que los judíos. Gracias, Señor, por no ser africano y no pasar hambre.
Insistió en que la gente le amara más de lo que amaba a sus propios padres, hermanos, hermanas, cónyuge e hijos. Es que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y mientras Dios no sea lo primero en nuestra vida. Me acuerdo otro día de Mercedes en la conferencia que dio Juan el sábado, que preguntaba, tenía unas... se le había un corazón queriendo y queriendo y queriendo, ¿no? Decía, ¿y cómo, y cómo, y cómo? Amando a Dios. Olvidémonos de... Yo me he leído libros de autoayuda, madre mía, pues yo tenía una colección, 200, y cada vez que leía, no, porque hay que crecer más, no, porque yo decía, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Bueno, pues amando a Dios, y tu vida se transforma. Es simple, pero no fácil, ¿no? Por lo tanto, para muchos las palabras y los hechos de Jesús parecían blasfemia. Ahora mismo parecerían blasfemia si viniera los dijera otro también. Por lo tanto, no es sorprendente que los líderes judíos le insultaran y se burlaran de él, acusándole de estar poseído por el príncipe de los demonios. Este tiene chiste. Es decir, viene el Mesías y le dicen, eres un diabólico. Sigues al demonio, sigues al mal. Porque nos resistimos a seguir. Todo esto, vuelvo a decir, que lo veamos en nosotros, ¿eh? Que nosotros estamos muy convencidos de que tenemos como el camino, la verdad. Este era Jesús. Claro, este Jesús era bastante, pese a perdonarme la expresión, impresentable para el mundo judío. Traía la verdad, pero era bastante impresentable. Y al lado tenemos a Juan el Bautista, que nace de una familia prominente, hijo de un sacerdote, ya está bien colocado en una casta decente. Los milagros y señales en torno a su concepción y nacimiento sorprenden a toda la región de Judea. Juan ha dicho antes una cosa que me ha encantado, dice, esto era un pueblo muy pequeño y se sabía todo. Era una comunidad muy pequeña. Cuando nace Juan, sabe que es una mujer mayor, que trae milagros, o sea, todo el mundo dice, ah, Juan, ya nació. Cuando Zacarías quemaba incienso en el templo, un ángel se apareció ante él y anunció que su esposa, que era vieja y estéril, concibiría un hijo. Cuando no creyó en las palabras del ángel, quedó enmudecido y su lengua se soltó únicamente en el nacimiento de su hijo. Esto ya promete. Aunque decir que para contarlo promete. Que tú vas a contar, ha nacido carpintero tal y dices, bueno, si ya vas y dices, oye, el padre se quedó mudo, Dios le dio el habla cuando nació, dices, esto ya promete. Juan llevó una vida ejemplar de fe y disciplina en el desierto, sobreviviendo con langostas y miel silvestre. No aprendía nada, no quería nada. Una vida ejemplar. Vamos fijándonos, educación prominente, educación pobre, nacimiento milagroso, este venía de repente y afirma que es Dios, vida ejemplar, mala reputación y compañías cuestionables. Por esta razón muchos judíos se preguntaban si tal vez era el Cristo, es decir, había muchos que pensaban que era el Mesías. De claro, es que venía, que vamos, que parecía bien envuelto. Y una delegación de sacerdotes y levitas vinieron a él y le preguntaron directamente. Cuando el pueblo judío comparaba a Jesús con Juan el Bautista, ¿vosotros quién creéis que le parecía más creíble? Juan. Es que esto es que es de libro. O sea, vamos, o sea, es natural que le creyeran a él antes que a Jesús. Es que Juan falló y fracasó. Juan falló, Juan tenía que haber dicho, yo soy Elías, yo vengo a traer a Jesús, y él lo vio además. Pero falló. Dado que la gente creía en Juan, consideraban las palabras de Jesús como un fraude para apoyar su afirmación dudosa de ser el Mesías. Por consiguiente, Jesús fue condenado como un impostor. O sea, no me pareces el Mesías por ningún lado. Y el único que tenía que dar, según tú, pues tenía que hablar por ti, dice que no habla por ti. Y encima él, que es estupendísimo, no te sigue, pues tú comprenderás, es que no te vamos a hacer ni caso. Como el pueblo judío creía en la profecía de Malaquías, rechazaba a Jesús, que decía ser el Mesías, porque desde su punto de vista, Elías todavía no había regresado. Y claro, a los judíos estrictos y rígidos les fue difícil creer en Jesús. Si Juan el Bautista hubiera anunciado y hubiera reconocido quién era, hubiera asumido su responsabilidad, llegamos al punto de que todos los seres humanos, para poder avanzar, y para que la creación pueda avanzar, y para que Dios pueda realmente ser triunfador, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y dar un paso al frente. Habrían creído por él, en Jesús, muchísima gente. Entonces hubiera podido dar esa salvación en la tierra, hubiera podido ser posible en ese momento, y la división mente y cuerpo se hubiera acabado. Si Jesús hubiera podido materializar en la tierra el reino de los cielos, todo esto ya no existiría. Me imagino que Juan en el otro lado debe estar. En lugar de ello, Juan, en ignorancia de la providencia de Dios, le llevó a insistir que él no era Elías. Se convirtió en la principal razón por la que el pueblo judío rechazó a Jesús. Un segundo, pero a Elías, o sea, a Juan el Bautista,
Su padre Zacarías sí que le dijo en algún momento que iba a ser el precursor del Mesías, que tenía una misión especial. Luego se lo dice el propio Dios, se lo dice el propio Dios. Él sí que sabía. No, ahora lo vamos a ver. Vale. No profundiza mucho porque es que es importantísimo lo que dices, pero lo dice, ¿eh? Dice, justo, mira, te ha leído el pensamiento. Dios había revelado directamente a Juan que Jesús era el Mesías. Es decir, Juan no se lo tenía que inventar, a Juan se lo habían dicho. Y Juan dio testimonio de esta revelación. Juan, el Bautista, dio testimonio de Jesús en el río Jordán. Es decir, es que Juan en un momento dado dice, yo no soy el que perdona los pecados, el que viene detrás de mí perdona los pecados. Es que él lo ve en un momento dado, lo ve. No solamente que se lo diga a su padre, sino que lo ve. Se lo dice el Padre de verdad. Dios dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Esto lo dice él. Lo dice él porque lo ha visto. Y ahí está la paloma. Esto es verdad. Yo mismo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Dios, cuando le da su misión le dice, en el que veas descender al Espíritu y permanecer, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él bautiza a Jesús del Espíritu Santo. No, o sea, y lo he visto y he dado testimonio. Este es el Hijo de Dios. Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, lo que significa que Juan fue enviado antes que Cristo. Pero es que además lo sabía, ¿eh? Debería haberse dado cuenta de que él era el regreso de Elías. Incluso si no se hubiera dado cuenta de esto, o sea, aunque él no hubiera percibido claramente que él era Elías, si, como sabía quién era Jesús y Jesús le dice, tú eres Elías, él tenía que haber dicho, soy Elías. Si tú lo dices, soy Elías, tenía que haber creído en Jesús. Si él hubiera creído fervientemente en Jesús, aunque él no hubiera visto claro lo de Elías, como sí sabía quién era, habría dicho, yo no me veo, pero si tú lo dices es verdad. Pero en cambio Juan se separó de Jesús y fue por su camino, bautizó independientemente. Y entonces ahí se confundió. Pero él lo sabía, cuando se separa lo sabe él. O por lo menos lo había sabido. Juan comenzó a considerar a Jesús de la misma manera incrédula que otros judíos, especialmente después de que fue encarcelado. Juan. ¿Qué es lo que le pasa a Juan? A mí Juan el Bautista, os tengo que decir que me despierta muchísima simpatía. Me da mucha lástima, pero me despierta muchísima simpatía. ¿Por qué? Pues porque yo siempre me siento muy identificada con él. Pues sí, porque vosotros imaginaros el percal, ¿no? Es el hijo de Zacarías. Juan, Jesús es su primo. Y verdaderamente él piensa que, como decía, no me acuerdo quién lo ha comentado, los judíos pensaban que venía un rey, que venía un guerrero, que venía, pues bueno, una persona superpoderosa. No se esperaban que fuera el hijo de un carpintero y tu primo, ¿no? Yo me acuerdo que un día, comentándolo en una de las reuniones nuestras, yo decía, ¿os imagináis las reuniones de familia? Zacarías, su mujer y toda la curia, con toda su perfección, sus ritos, y la familia pobre que viene a comer, 40 niños, no sé cuánto, no sé qué lío, que no sé. ¿Os imagináis? Y entonces y Juan tiene que decir, y este primo mío, que además tiene una... Todo el mundo sabe que no le deja de lejos, ¿eh? Porque las cuentas no daban. O sea, eso no hace falta, ¿eh? Creerán en el Espíritu Santo, ¿no? Pero las cuentas no daban. Este que además no sabe ni quién es su padre, en Judea, ¿va a ser el Mesías? Es que le hacía falta una fe muy grande. Claro que se lo dijo Dios, pero él tenía que haber seguido como dando un paso adelante y diciendo, por encima de todo lo que pienso y lo que siento. Pero los seres humanos no hacemos eso. Los seres humanos, Dios nos viene y nos dice, esto es verde. Y en ese momento que te lo dice, todos aquí hemos tenido seguro algún momento en el que hemos tenido una conexión con algo que nos ha dicho, esto es verde. Y hemos dicho, vale, es verde. Y ha salido fuera y te has quedado, ¿y tú cómo lo sabes? Y tú te crees muy listo, ¿no? ¿Y tú dónde vas? Y encima tú no ves que este no... Es verdad, ¿no? Esto no es verdad. Y ya dudamos. Y así le ganaron. Así le ganó Satanás, con la duda. Y se lo llevó a su terreno. Y le impidió y cerró el reino de los cielos. Entonces Juan antes ha leído, estáis cerrando el acceso al reino de los cielos. Bueno, yo me imagino que Juan el Bautista, una vez en el otro lado, se habrá arrepentido tanto y habrá indemnizado tanto que esto ya lo tiene que tener hasta superado. Si no, desde aquí le mandamos un cariño que no está distinto al resto de nosotros. Dice, durante su encarcelamiento, Juan trató de resolver sus dudas. Es decir, en ese momento él está encarcelado. Realmente ve que el mundo no sigue lo que él tampoco le dice, ¿no? Porque tampoco la gente se va al desierto a comer langosta, ni se hacen buenos, y está dudoso. Este primo mío, a ver si va a ser de verdad el Mesías. ¿Será verdad o no será verdad? Mira, le voy a preguntar.
Y entonces dice, manda a un discípulo y dice, oye, pregúntale si es él. Dios tiene una costumbre y es que te lo dice 3 o 4 veces, pero luego dice, ya tienes que creer, ya tienes que caminar solito. Cuando Jesús le dice esta pregunta, dice, después de toda la que has liado, después de que no me has seguido, después le dice, ¿cómo puedes venir a preguntarme esto? Id y hacerle saber las cosas que oís y veis, que tiene que creer, pero ¿no veis que se curan? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Esto es una palabra maravillosa del Evangelio. Bienaventurado el que sepa verme en lo que soy, el que no se quede en la apariencia. Bienaventurado el que sienta mi corazón. Ese está salvo, los demás están perdidos. Pero claro, Juan no quería eso. Juan quería una respuesta de sí, soy yo. Ahora, continúa, ¿no? Y él le dijo, tienes que creer en Dios, tienes que creer en mí. Y eso es muy difícil. Cuando la persona pierde la providencia, luego se queda tan colgada, tan lejana. Entonces los discípulos de Juan se van y ya dicen, este no es el Mesías ni nadie, vamos a seguir a Juan, todos están desconcertados. En ese momento Juan estaba encarcelado, pero hay que ponerse en la situación de los humanos, ¿no? Entonces Jesús dice una cosa increíble, ¿no? Dice, os digo que entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, el más pequeño de aquellos que creen en mí y se abren a un camino nuevo, es más grande que este que venía, pero... Yo esto me acuerdo siempre que yo discutí mucho con Dios, soy así. Y entonces me decía, porque yo decía, ¿cómo un Mesías? ¿Cómo un Mesías? ¿Cómo uno solo? ¿Cómo uno solo? ¿Cómo uno solo? Va a ser uno. Y me dijeron, es que América la descubrió un solo hombre, después los que llegaron después ya estaba descubierta. Esto es así. Y entonces yo decía, sí, pero para cambiar todo, y me decían, una vez me decía el padre, vamos a ver, ¿tú te acuerdas de cuando estaba permitida la esclavitud? Había muy buenos hombres, que eran muy buenos hombres de esclavos, y trataban a sus esclavos bastante bien. Hasta que uno vino y dijo, oye, que es que la esclavitud está mal. Entonces el que era bueno como dueño de esclavos ya no era bueno si no liberaba a sus esclavos y creía que todos los hombres eran iguales. Esto es lo que dice Jesús. En el antiguo, antes de que yo viniera, Juan era el mayor. Una vez que vengo yo, el más pequeño de los que me siguen a mí y saben que no hay esclavitud, es mucho más grande que él. Y cuando ven el Señor de la segunda llegada le lleguemos a conocer, el más pequeño de los que siguen al Señor de la segunda llegada, y los que sigan, cuando tengamos que seguirle, será más grande que el que haya seguido a Jesús, con todo el amor que tenemos a Jesús. En términos de devoción a Jesús, Juan fue incluso inferior al menor del reino de los cielos. Es así. Es que era esclavista, todavía quería a los esclavos. Era buenísimo, que no pegaba casi a los esclavos, les trataba bien, les curaba las heridas después de darles un latigazo. Pero es que ya la esclavitud está abolida. Es que todos los hombres somos iguales. Y esto es un cambio. Esto es un cambio increíble, ¿no? Por eso antes alguien ha preguntado, pero Jesús no cambió el mundo. Y yo he pensado, cambió muchísimo, porque a partir de Jesús el hombre cobró parte de su grandeza. Y ahora ya hay cosas que del pasado se veían, ¿no? La ley de Talión, tal y cual, que ya sabemos que no están bien. Eso ya lo cumplió él. Eso ya lo purificó él. Y eso lo ha llevado ya a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo. A ya a nadie se le ocurre decir la esclavitud es buena o está bien matar, ¿no? Hay cosas que... Sin embargo, Juan es inferior al que cree, al que menos que cree en Jesús. Esto es muy importante, porque en cada salto providencial, el último y el más grande del salto anterior es inferior al primero del siguiente salto. Bueno, ¿qué misión habría tenido Juan después del bautismo? ¿Cuál era realmente su misión? Pues es clarísima ya, ¿no? Si él hubiera cumplido su responsabilidad, si hubiera confiado en Dios, si se hubiera lanzado, ¿no? Entonces él... Perdón, que se me he liado, ya me he lanzado el corazón. En el momento del nacimiento de Juan, su padre Zacarías, como dijo Paloma, lleno del Espíritu Santo, había profetizado en relación con la misión de servicio de su hijo al Mesías. Se lo dice Dios y se lo dice su padre físico y el espiritual. Concédeme que le pueda servir sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Esto tan sencillo lo que ha hecho Juan Bautista. Haberle servido sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de su vida. Claro, lo que pasa es que decimos temor. Probablemente Juan el Bautista, pero yo estoy viendo la cosa de María San Juan. Juan el Bautista no era tan temeroso, que decir, le cortaron la cabeza, le metieron en la cárcel porque él no se desdijo de lo que decía, no era cobarde. Pero no tuvo el valor de hacerse el más pequeño. No tuvo el valor de ir contra sus propias ideas. Porque hay veces que el valor que nos falta, a mí a veces cuando mi padre espiritual me dice, hay que lanzarse, y digo, si yo a la gente no le tengo miedo, me tengo miedo a mí.
Me tengo miedo a mis criterios, tengo miedo a desdecirme, tengo miedo a cambiar toda mi vida. Eso es lo que me da miedo y eso es lo que Juan no pudo hacer. Después de todo, él fue capaz de ir y que le mataran por lo que él se suponía que pensaba. Lo que no fue capaz es de cambiar su forma de pensar, de creer en Dios, de confiar más en Dios que en él mismo. Si Dios me ha dicho que el Mesías, es el Mesías. Y si el Mesías dice que soy Elías, soy Elías. Y se acabó. Claro, para eso hay que ser muy valiente. Había sido el mayor apóstol, el primer seguidor. Y había proclamado el Evangelio de Jesús para el resto de su vida. Al no hacer esto se bloqueó el camino de Jesús y terminó el tema como hemos visto con la conferencia de Juan, ¿no? Por eso comprendemos que la razón principal por la que Jesús tuvo que morir en la cruz fue el fracaso de Juan el Bautista. Pero este fracaso de Juan el Bautista hay que verlo personal, ¿eh? Yo lo personalizaría en cada uno de nosotros. Es un fracaso que debemos tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Cada vez que Dios nos llama, nos habla y consideramos que no es lógico. A mí a veces me dice cosas que no considero lógicas. En conclusión, Juan el Bautista heredaba y completaba la misión de Elías. Según consta en la Biblia, nació con la misión de ir delante del Señor, en el espíritu y poder de Elías, preparar el Señor un pueblo dispuesto. Preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Por eso Juan era la segunda venida de Elías, como misión. Cuando la providencia una misión no la puede terminar, manda a una persona preparada que la pueda terminar, ¿no? Bueno, esto ya es para el próximo capítulo. El próximo capítulo, Elías de hecho volvió el espíritu y estaba tratando de ayudar a Juan el Bautista a cumplir la misión que él mismo no había podido terminar durante su vida terrena. Todos lo sabemos, ¿no? Que en el monte los apóstoles ven a Jesús hablando con Elías. Bueno, hemos aprendido que Juan el Bautista en la ignorancia y la incredulidad provocó el rechazo del pueblo judío que finalmente condujo a Jesús a la cruz. Hasta hoy nadie había descubierto este secreto. Siempre se ha creído que Juan el Bautista era un gran profeta y estaba destinado a serlo, ¿no? Nuestra nueva visión nos enseña que debemos renunciar a la actitud conservadora de fe que nos hace temer, cuestionarnos las creencias convencionales y las doctrinas tradicionales. Amén. Esto es lo que le pasó y esto es lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? No solamente a las convencionales en cuanto a católicos y tal, sino a nuestras propias creencias, ¿no?